¿Qué tal? ¿Cómo están? Les había deudado una ayuda a memoria para las lecturas de la corriente marxista y bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Obviamente hacer sencillo un tema tan complejo es como medio un oxímoron, pero bueno, son pequeños tips y aristas que les vamos a dejar como para que acompañar las lecturas y la clase que ya vimos eh, anteriormente. Nosotros, para empezar, habíamos hablado de teoría de la historia y el tiempo histórico en el marxismo. Para hablar de eso había que hablar de Hegel, que es el padre del idealismo alemán, y que es la filosofía más fuerte durante los varios siglos, durante 2 siglos, en las cuales se ha formado Marx, en el siglo XIX. Y que tiene que ver con el concepto del evolucionismo espiritualista, esta cuestión de Hegel de la idea absoluta, ¿no? De Dios como una idea absoluta que en la búsqueda de su autopercepción pone en marcha el tiempo histórico, ¿no? El avance de la historia, y a su vez, al avanzar la historia progresivamente, se van generando las etapas históricas. Eh, Esto tiene que ver con dos conceptos muy puntuales que utiliza Hegel, que tienen que ver con la continuidad homogénea, o sea, la continuidad progresiva y homogénea del tiempo, y una contemporaneidad, que quiere decir que en una etapa donde se dan todos los elementos determinados de una sociedad se genera la etapa histórica. Entonces, de manera que el tiempo sería como un río que corre y las etapas históricas serían como los paisajes que van pasando, digamos. Entonces la función del historiador sería en todo caso determinar en cuál etapa constituye la etapa histórica en función de todos los elementos que se van constituyendo en función de la idea suprema. Eh, ¿Cómo se da esto? Bueno, en la sucesión de etapas. Y bueno, ahí entra otro concepto que después va a utilizar Marx y que tiene que ver con la dialéctica. La dialéctica tiene que ver con que cada etapa, al ser progresiva, que va avanzando, o sea, porque en realidad lo que avanza es la idea, y con ella va arrastrando el progreso humano, digamos, y las acciones humanas, cada etapa histórica que tiene una particularidad se va superando. Y esa forma de superación tiene que ver con una disputa que hay entre lo que sería una etapa determinada, que es una tesis, un nuevo paradigma que va surgiendo, que es la antítesis, y en la disputa de ambas, la disputa dialéctica entre las dos etapas, una vieja y otra nueva, surge una cosa nueva, digamos, surge la síntesis. Esa síntesis se transforma a su vez en una nueva tesis y así sucesivamente va avanzando en el tiempo, van avanzando en el tiempo las etapas históricas. Todo esto determinado obviamente por la idea, es decir, que el espíritu del tiempo y la idea es lo que determinan todas las acciones humanas, jurídicas, políticas, económicas. Absolutamente todas las acciones humanas están basadas en la búsqueda absoluta de esta idea absoluta de Dios que va avanzando progresivamente hacia la perfección. Obviamente que hay varias cuestiones en esto que tienen que ver con que la idea de Hegel es una idea determinista, progresiva y obviamente con una visión específica de este avance. Ahora bien, cómo lo toma Marx a esto? Digamos? ¿Cómo lo utiliza Marx a esto? Bueno, Marx, primero que obviamente se va a formar en la escuela hegeliana, pero más allá de eso, luego va a ser influido por otros filósofos y demás, como Feuerbach o inclusive algunos estudiosos económicos como David Ricardo o Smith. Ha estudiado diferentes filósofos y de alguna manera va tomando un cariz más materialista en el sentido de que se va haciendo, va cortando con la idea espiritualista y de Dios, digamos, ¿eh? Una idea más materialista o materialista de la historia es la que va a alumbrar Marx. Entonces, ¿cómo va a tomar el esquema hegeliano Marx? Bueno, él mismo va a decir que en realidad lo que va a hacer es ponerlo de cabeza al modelo, digamos, ¿no? Él va a poner de cabeza lo que estaba patas para arriba. ¿Y cuál es el modelo que utiliza Marx? Bueno,
utiliza la dialéctica, él no va a utilizar el esquema dialéctico de tesis, antítesis y síntesis. Eso se va a mantener lo progresivo del tiempo, ¿no? El tiempo va avanzando, eso también, digamos, hay una continuidad homogénea en el avance del tiempo, pero la diferencia fundamental es que ahora el cambio de etapas históricas, no está determinado por la idea absoluta de Dios. Eso ya no existe. Lo que realmente es lo que determina el avance de las etapas es el, la acción de los hombres sobre la materia, digamos, la acción de los hombres sobre la naturaleza, la manipulación de la naturaleza por parte del hombre, el uso material y la construcción material o la modificación material de la naturaleza es lo que va a determinar finalmente las relaciones sociales y las etapas históricas. Ahora la continuidad homogénea, digamos, o la contemporaneidad del tiempo que en Hegel se daba por la idea, ahora se va a dar por lo material. Es decir, cada etapa histórica, Marx lo llama modo de producción, ¿no? Los modos de producción que se dan desde el comunismo primitivo de los hombres de las cavernas hasta el ideal buscado finalmente de un comunismo superador al final del camino, en esta idea del progresismo. Entonces el esclavismo, la etapa feudal, el capitalismo, el socialismo son diferentes etapas que se van a ir dando no en función de la disputa dialéctica de la idea, sino que en función de la disputa dialéctica económica de los hombres y el cambio de etapas. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí en cada modo de producción hay un conjunto de estructuras que se van interactuando entre sí, que son independientes entre sí, pero que van interactuando y se van influyendo. Es decir, la estructura del modo de producción tiene una superestructura y una infraestructura. La infraestructura está dominada por la estructura económica y la superestructura está dominada por la estructura jurídico-política e ideológica, ¿no? Digamos. Entonces, la infraestructura, que es lo económico, es lo que va a determinar finalmente la superestructura. Aunque están independientes entre sí, la infraestructura finalmente determina a la larga y hace los cambios de la superestructura. ¿Cómo se da esto? Bueno, como un ejemplo. Por ejemplo, durante el periodo feudal, la infraestructura que teníamos, el modo económico, era agrario, fundamentalmente agrario. Y la superestructura estaba determinada por los señores feudales, que eran los que estaban por encima de la pirámide social. Entonces, los campesinos trabajaban para los señores feudales para sostener esta idea de que la mayoría de los campesinos trabajen y tributen a los señores feudales. Había una superestructura jurídico-política que le permitía mantener a los campesinos subsumidos a esta idea jurídico, política y religiosa. Entonces se forman estructuras de Estado, políticas, jurídicas, religiosas. Cuando la estructura económica cambia y va pasando paulatinamente a una estructura capitalista, mayoritariamente capitalista, ahí es donde se da la disputa dialéctica. El capitalismo cada vez más se va haciendo cada vez más dominante y va superando las estructuras feudales. Sin embargo, la superestructura se mantiene, se va manteniendo en el tiempo, digamos. A medida que el capitalismo va siendo dominante en la base, la superestructura jurídica sigue siendo la feudal. Cuando se producen las revoluciones burguesas, lo que se está generando acá es que la base estructural, la nueva base estructural económica, es la que va a determinar finalmente, mediante un golpe violento, en todo caso, mediante una toma del poder, el cambio de la superestructura jurídico-política hacia la nueva clase dominante, que es la clase capitalista, clase burguesa, que es la que va a tomar control del modo de producción nuevo finalmente. Entonces, durante un tiempo fueron conviviendo ambas estructuras, ambos modos de producción, es como que se superponen hasta que finalmente en la síntesis surge el nuevo modo de producción capitalista y a su vez la etapa que sigue, la etapa socialista, es la que tiene que determinar en todo caso la revolución proletaria que proponen Marx y Engels.
Esto, así, a grandes rasgos, para que lo tengan en cuenta de lo que ya habíamos hablado en profundidad en la clase. Así que nos vemos en otro video como para seguir charlando de estos temas.